Buenos días. El tema que nos ocupa hoy es la extinción de los contratos. La extinción de los contratos, vamos a ver la noción, vamos a ver los distintos supuestos, la regulación legal y las disposiciones generales que rigen para todos los casos de extinción. Vamos a ver que la extinción, entonces, comenzamos definiendo que la extinción es el anaquelamiento del contrato. Esa extinción puede operar de modo normal y de modo anormal. También puede operar por vía principal o por vía de consecuencia. Cuando decimos que el contrato se extingue por vía normal, es cuando se extingue, como casi todos los contratos, por su cumplimiento. Es decir, por el pago de las obligaciones por él creadas, por la realización de la operación económica sobre la que versa el contrato. Pero también puede tener un cumplimiento anormal. El modo de extinción anormal. El modo de extinción anormal son los que la doctrina clásicamente establece como rescisión, revocación y resolución. Aclaro que la doctrina no se ha puesto en definitiva de acuerdo sobre por lo menos nítidamente, sobre cada una de las nociones y consecuencias de las tres formas clásicas de extinción anormal de los contratos. Los contratos también podemos considerar se extinguen por vía principal o por vía de consecuencia. Por vía principal se extingue el contrato cuando lo que se extingue es el contrato mismo por cualquiera de las causales de extinción de los contratos. Rescisión, revocación, resolución. Pero a su vez podemos decir que el contrato también se extingue por vía de consecuencia, cuando lo que se extinguen son las obligaciones que él crea. Y entonces decimos que dentro por consecuencia, la extinción por consecuencia del contrato, uno de ellos es el pago, el modo normal de conclusión del contrato. Y luego los distintos modos de extinción de las obligaciones que hemos estudiado en materia de obligaciones, en este mismo libro, en el primer título, capítulos 4 y 5. Vamos a ver entonces que también se extinguen por vía de consecuencia por la remisión o renuncia, la dación en pago, la confusión, la compensación, la imposibilidad de pago. Todas ellas causales de extinción de la obligación llevan por vía de consecuencia a la extinción del contrato. Yendo un poco a los antecedentes, en el Código de Vélez, a la extinción de los contratos, solo le dedicaba un artículo dentro de los efectos del contrato, el artículo 1200. Y también con respecto al pacto comisorio expreso, en 1203 y 1204, y luego en materia de compra-venta, incluía las compraventas realizadas con pacto comisorio en los artículos 1374, 75 y 76, con las cláusulas excepcionales que se podían incorporar al contrato de compraventa. Consideraba que el contrato de compraventa bajo pacto comisorio era un contrato con reserva de dominio, que lo vamos a ver cuando veamos la compraventa. Este artículo 1200 fue muy criticado y a su vez también fue muy crítico. Vélez dice que en el artículo 1200 que los contratos pueden ser extinguidos, las obligaciones que nacen de los contratos pueden ser extinguidos por vía las obligaciones que nacen de los contratos pueden ser extinguidos por mutuo consentimiento. En una segunda parte dice que los contratos pueden ser revocados por mutuo consentimiento o por voluntad de la ley. La crítica reside. En el primer caso, el mutuo consentimiento es el distracto, es decir, es un nuevo contrato que deja sin efecto el contrato anterior. En la segunda parte es clarísimo, la revocación no es por mutuo consentimiento, sino porque a una de las partes se le da la facultad o el contrato o la ley de revocar. En la nota, Vélez hace una severa crítica al artículo 1134 del Código Civil francés, que establece el famoso los contratos son ley para las partes, pero agrega que el error en las condiciones de unos contratantes no puede extinguir el contrato, salvo la excepción que el contrato hubiese sido esencial a esa condición de cocontratante. Esto, que sería un vicio de la voluntad, no es una causa de extinción, dice Vélez, sino de nulidad, de invalidez. Pero él mismo, el ejemplo que da un ejemplo de invalidez, que es de incapacidad de unos contratantes. Es decir, esto lo expongo para que quede claro que este tema de extinción de los contratos fue durante mucho tiempo y es poco nítido en sus definiciones. Sin embargo, nuestra regulación actual sistematiza
este tema en el capítulo 13 del Código Civil y Comercial en el título segundo de los contratos. Digo sistematiza porque de este modo establece condiciones generales en principio para todos los casos de extinción por voluntad unilateral de una de las partes y luego va estableciendo cada una de las hipótesis de consecuencias de consecuencias que tienen estas disposiciones generales. Está previsto en nuestra regulación legal, les dije antes ya, en el capítulo 13. El capítulo 13 le dedica 18 artículos a la extinción de los contratos. Nos comienza diciendo que estableciendo el mutuo disenso, es decir, la extinción del contrato por mutuo consentimiento, lo que hablamos del distrato. Luego, en el artículo siguiente, establece la extinción por voluntad unilateral de una de las partes que puede darse por rescisión, revocación o resolución. El artículo siguiente, el 1078, establece las disposiciones generales, como dije antes, para todos los casos en que la extinción se produzca por declaración unilateral de una de las partes, ya sea que lo que se produzca sea por rescisión, revocación o resolución. Luego establece los efectos, en qué casos los efectos son hacia adelante únicamente o tienen por el contrario efecto retroactivo. Establecen las restituciones que deben hacerse las partes por lo dado en el contrato, en especial los contratos bilaterales, establece la reparación del daño, también que puede ser juntamente con la resolución, se debe la reparación del daño sufrido por la extinción del contrato, que esta extinción contractual puede ser total o puede ser parcial, en cuyo caso, si se hubieran hecho prestaciones parciales, solo daría lugar a la extinción si esa prestación parcial realizada por una de las partes carece de interés para la otra. Establece también el cumplimiento cuando es esencial. Es importante determinar qué es el cumplimiento esencial porque es el que va a abrir la puerta para que opere la condición resolutoria implícita. También vamos a ver que implícitamente la demanda por cumplimiento lleva la posibilidad de resolver el contrato con la condena. Por último, trata el pacto comisorio expreso, el pacto comisorio o condición resolutoria implícita, sus requisitos y en sus dos últimos artículos, 1090 y 1091, las causales específicas de extinción de los contratos, que son la teoría de la imprevisión y la afectación del fin del contrato, que vamos a ver en la clase que viene. Este es, en términos generales, cómo está regulado la extinción de los contratos en nuestro derecho positivo. Vamos a ver las distintas formas, la rescisión, la revocación y la resolución. La rescisión, ya vimos que puede ser por mutuo consentimiento, cuyo caso sería un nuevo contrato o un distracto, o puede ser por voluntad de una sola de las partes. Esta rescisión por voluntad de una sola de las partes la vemos plasmada en algunos contratos, como por ejemplo, por tiempo cuyo plazo es indeterminado. Esta rescisión tiene ciertos requisitos. En los contratos, por ejemplo, de franquicia, agencia, concesión, rige el artículo 1492, en el cual nos dice que hay obligación de preaviso, es decir, aquel que está facultado para rescindir el contrato unilateralmente, en estos contratos específicos, tiene que realizar un preaviso. El tiempo de ese preaviso va a ser un mes por cada año de vigencia que tuvo el contrato. Esta rescisión, fíjense ustedes que también es aplicable el criterio que establece el 1011, que vimos nosotros cuando estudiamos el objeto de los contratos, en el capítulo 5, que habla de los contratos de duración. Los contratos de duración, aquellos en que el tiempo es esencial para el cumplimiento del contrato, aquel que deba rescindirlo tiene que ofrecer una oportunidad razonable de negociación, de renegociación del contrato de buena fe. Entonces aplicaríamos también ese requisito, la renegociación. En el caso de la revocación tradicionalmente se aplica a los contratos unilaterales. Está previsto en el caso de la donación, la revocación por ingratitud o por o por no proveer los alimentos el donatario al donante. En el caso del mandato, en que el mandato puede ser revocado por el mandante sin causa. Estos dos supuestos, rescisión y revocación, los efectos son a futuro. Cuando vemos la resolución, vamos a ver ahora, esa resolución tiene efectos retroactivos. El límite para la rescisión
que sea por mutuo consentimiento, es que no afecte el derecho de terceros. La resolución se distingue de las anteriores porque tiene efectos retroactivos. Esa resolución contractual la vemos en los casos de pacto promisorio o condición resolutoria explícita, con cierta discrepancia en la doctrina, en la situación de fin del contrato, tal es así que el anteproyecto tuvo un supuesto de rescisión o resolución que lo invierte después cuando se sanciona el código. Dijimos que entonces los efectos de la rescisión y de la revocación son hacia adelante, mientras que la resolución se distingue, y con esa denominación, aquellos modos de extinción que tienen efecto retroactivo. Que puede ser total, puede ser parcial. Esa extinción puede ser total y puede ser parcial. ¿Qué es el cumplimiento esencial? Que ya les dije que era la puerta que abre al pacto promisorio implícito o condición resolutoria implícita. El incumplimiento esencial consiste, en términos generales, en aquel incumplimiento que ya sea por el tiempo en que se realiza, ya sea por el contenido del incumplimiento o ya sea por los efectos del incumplimiento, priva al acreedor de aquello que hubiese sido condición de contratar o que era el producto esperado de la contratación. Así, los tres primeros incisos nos dicen que ¿cuándo va a ser esencial? Va a ser esencial cuando el cumplimiento estricto sea condición de que se cumpla las expectativas del acreedor, o sea, fundamental para las expectativas del acreedor, cuando el cumplimiento tempestivo sea condición de mantener el interés del acreedor y cuando prive de los beneficios esperados al acreedor. Por último, también va a ser esencial, derivado del mismo en los incisos siguientes, cuando el incumplimiento es esencial. Y por último, cuando ese incumplimiento surge de una manifestación seria y definitiva del deudor que no va a cumplir. Nosotros ya hemos repetido que cuando leemos el articulado específico de derecho de los contratos en general, tenemos que tener presente siempre la teoría general del acto jurídico, es decir, lo previsto en el título cuarto del libro primero del Código Civil y Comercial. En este caso, también porque vamos a ver que tenemos ciertos institutos que hacen a la extinción del acto jurídico que se aplican al contrato, por caso la condición. Vemos que la condición es una forma de resolución del contrato, una forma de extinción del contrato. Cuando un contrato está subido en una condición resolutoria, es decir, un hecho futuro incierto que causa la extinción del contrato, es obviamente una causa de extinción. Y la vamos a tener que ir a leer al libro primero, en el artículo 343, que establece la condición, ese hecho futuro e incierto, a que se supeditan los actos jurídicos. Entre los actos jurídicos, el contrato. También hicimos referencia que tenemos que leerlo con las disposiciones referidas a las obligaciones en este libro tercero. En los modos de extinción, por caso, la extinción por incumplimiento, por imposibilidad de pago. Esa imposibilidad que está legislada en la última parte de la extinción de otros modos de extinción de las obligaciones, en los artículos 955 y 956, nos dice que cuando la imposibilidad de pago es sobreviniente, absoluta, objetiva y definitiva, extingue la obligación y con ello, por vía de consecuencia, extingue el contrato. Si fuera por culpa del deudor, muta el contenido y el objeto de la obligación por la de dar sumas de dinero. Hay casos en que la imposibilidad temporaria da lugar también a la extinción, que es el caso cuando el plazo fuera esencial para el cumplimiento. Esa imposibilidad de cumplimiento ya lo vimos, que tiene que ser, esa imposibilidad puede ser material o física, y en definitiva tiene que impedir absolutamente el cumplimiento de la obligación. Hay otros supuestos donde, pudiéndose cumplir, esa obligación se torna mucho más gravosa que lo esperado por las partes, y por el principio de buena fe también vamos a ver que es hábil para extinguir el contrato. Es decir, no solo la imposibilidad sobreviniente, absoluta, objetiva, definitiva, va a concluir el contrato. De la obligación va a determinar la extinción del contrato, sino también hay otros casos de inexigibilidad de la obligación por razones de buena fe y de moral
que conllevan también la extinción del contrato. Los modos de resolución del contrato son entonces lo que acabamos de ver: la condición resolutoria, el pacto comisorio, la frustración del fin del contrato y la imprevisión contractual. Algunos autores incluyen también la señal. Recuerden que la señal está legislada en la sección quinta de los efectos de los contratos. En los efectos de los contratos se regula la señal que da la facultad a las partes a extinguir el contrato, ya sea devolución doblando lo recibido o perdiendo lo recibido. Pero en general entendemos que es más un efecto del contrato que un modo de extinción del contrato. De hecho, está legislado entre los efectos del contrato. Comenzando entonces con la condición resolutoria explícita, es cuando las partes pactan, es una cláusula accidental del contrato, que las partes pueden pactar que por una causa, por un incumplimiento genérico o por un incumplimiento específico nítidamente delineado, pueden dar la facultad de extinguir el contrato. Esta facultad estaba ya en el Código de Vélez, este pacto expreso, no así en el siguiente, en el 1204 del Código de Vélez. Nos decía que los contratos no pueden ser, solo se puede exigir el cumplimiento del contrato, no se puede exigir la resolución, solo el cumplimiento del contrato. Este es en el Código original de Vélez, que se aparta incluso a su fuente, el Código Civil francés, que lo preveía para los casos de compra-venta. En general, la legislación comparada lo prohibía para el contrato de prenda. Bueno, la legislación actual en Francia opta por la nueva denominación o más moderna de derecho de opción, pero prevé el pacto comisorio implícito como derecho de opción. Decimos, la reforma de 1968 modifica este 1204 e incorpora el pacto comisorio implícito, que ya estaba vigente en el capítulo de los contratos del Código de Comercio. Es decir, el Código de Comercio preveía el pacto comisorio implícito, el Código Civil no. Y recién es introducido con la reforma de la de 17.711. En el Código Civil y Comercial se establece la cláusula resolutoria implícita y sus requisitos. La cláusula resolutoria implícita es un elemento natural del contrato, de los contratos bilaterales. Los contratos bilaterales que establecen obligaciones para ambas partes. Entonces, la parte cumplidora puede intimar al incumplidor con la facultad de resolver el contrato si éste incumpliere y reclamar los daños y perjuicios. ¿Cuáles son los requisitos para que opere esta facultad resolutoria? En primer lugar, es que haya un incumplimiento esencial. Ya vimos que el incumplimiento debe ser esencial y cuáles son los requisitos para que este incumplimiento diera lugar al implícito. A diferencia del pacto comisorio expreso, el implícito solo se aplica a los bilaterales. El pacto comisorio expreso no dice absolutamente nada, o sea que por defecto puede aplicarse a los contratos unilaterales. También en el pacto comisorio expreso, el incumplimiento puede ser genérico, pero también puede ser un cumplimiento específico que determine, que abra la facultad resolutoria. En cambio, cláusula resolutoria implícita, este incumplimiento no es decisión de parte, sino que debe reunir los requisitos del incumplimiento esencial del artículo 1084. Por otro lado, tiene que estar en mora. Y por último, el emplazamiento. Este emplazamiento que tiene que ser a cumplir por un plazo no menor de 15 días. Vimos ya que por la regla general de 1078 puede ser judicial o extrajudicial. Y puede no darse el plazo, pero el plazo va a correr a partir de la intimación igual para cumplir. Este emplazamiento, dijimos, tiene un plazo genérico, que es el plazo no menor de 15 días. Y un plazo específico para aquellos casos, o bien que las partes, o bien que por la naturaleza, por la especificidad de la obligación, implique un plazo menor, o porque la ley otorgue un plazo menor, conceda solo un plazo menor, o bien porque sea por ministerio de la ley.
Entonces, en principio, el plazo es de 15 días, no mayor de 15 días. Perdón, no menor de 15 días, en principio. Puede ser un plazo especial porque así lo determine la ley, o bien puede ser por ministerio de la ley en el cual la resolución opere por ministerio de la ley, en el cual no es necesario el emplazamiento. Bueno, vimos los tres tipos genéricos de extinción de los contratos: rescisión, resolución y revocación. Y la clase que viene, como les dije antes, vamos a ver la frustración del fin del contrato y la imprevisión contractual, que son modos de extinción del contrato por inexigibilidad de la obligación o por que queda sin posibilidades de cumplirse el fin para que el contrato fue realizado. Bueno, como siempre les voy a dejar una consigna en el foro, espero que se acerquen y muy buenos días.